La elección invisible. ¿Alguna vez has oído hablar del síndrome fuerte? Es el nombre que los psicólogos han empezado a utilizar para describir a las personas que siempre parecen ser las más fuertes de la sala, pero que, en el fondo, están al borde del colapso. Ellos son los que lo solucionan todo, frenan a todos, calman las crisis y lloran solos cuando todos duermen. Era el caso de Julia, una mujer de 36 años que, desde fuera, parecía tenerlo todo bajo control. Una familia organizada, facturas al día, una sonrisa en el rostro. Pero nadie sabía que todas las noches lloraba en silencio, sintiéndose aplastada por un peso que no podía explicar. ¿Por qué siempre me dejan todo?, se preguntó. ¿Por qué tengo que ser fuerte todo el tiempo? Esta pregunta es más común de lo que parece. De hecho, según revisión de negocios de Harvard, más del 60% de las personas que ocupan roles de liderazgo emocional en sus familias o comunidades dicen que sienten que llevan más de lo que pueden soportar, pero se mantienen fuertes porque no hay otra manera. Pero, ¿y si te dijera que esta carga no es un error, sino una firma? ¿Qué pasa si el peso que llevas es en realidad una indicación de que has sido llamado, elegido a algo que va mucho más allá de lo que otros pueden ver? ¿Parece extraño? Entonces déjame hacerte una pregunta simple pero poderosa. ¿Por qué el dolor te eligió? La respuesta puede ser impactante. Tal vez ella no te eligió a ti. Tal vez te confiaron a ti. Y sí, hay una gran diferencia entre sentirse abrumado por algo y que te lo confíen. Esto lo cambia todo. Sé parte de nuestra familia espiritual. Suscríbete al canal hoy y comenta "Creo" a continuación como símbolo de que aceptas tu papel en esta gran transición. Deja que tu energía se cuente entre las elegidas. El momento es ahora, el comienzo de la verdad. Este mensaje no es un discurso motivacional barato, y tampoco es una acusación encubierta. Este es un espejo espiritual. Uno de esos raros momentos en los que sientes que el universo se ha detenido para preguntarte, ¿alguna vez has notado que has estado viviendo como si fueras normal, pero todo a tu alrededor indica lo contrario? Cuando miras tu vida con honestidad, notas un patrón que pocos tienen el coraje de afrontar. Mientras otras personas fracasan en el primer desafío, tú resistes. Mientras otros se quejan de pequeños retrasos, tú lidias con crisis familiares, financieras y emocionales, sin manual, sin apoyo, sin descanso. Y aún así continúas. La pregunta aquí no es solo cuánto puedes manejar, sino cuánto por qué todo esto está cayendo sobre ti. La mayoría de la gente piensa que es un castigo, otros piensan que es karma, algunos dicen que es mala suerte, pero hay una respuesta mucho más profunda y reside en lo que pocos se atreven a tocar: el mundo espiritual. El viejo estándar. Desde la antigüedad ha habido un patrón claro. Aquellos que fueron elegidos para misiones mayores nunca tuvieron una vida fácil. José fue vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, antes de convertirse en gobernador y salvar naciones. David huyó como fugitivo, antes de convertirse en el rey más recordado de la historia de Israel. Moisés pasó 40 años en el desierto, antes de liberar a todo un pueblo. Todos tenían algo en común. Fueron tratados como rechazados, antes de revelarse como elegidos. Y tal vez ahí es donde te encuentras ahora. Nadie ve lo que realmente llevas. Y tal vez ni siquiera lo entiendas todavía. Pero todo apunta a un hecho que debes aceptar. El peso sobre tus hombros no es un castigo, es construcción. Es una señal de confianza. ¿Qué está en juego? ¿Alguna vez te has parado a pensar que podrías estar viviendo el comienzo de algo mucho más grande, pero aún estás tratando de sobrevivir como si fuera un día difícil más?
El problema es que cuando los elegidos no reconocen que son elegidos, viven como supervivientes. Pero cuando despiertan al propósito, la vida cambia de color. El peso sigue siendo el mismo, pero ahora tiene sentido. Y aquí está la revelación. Tu camino no fue difícil por casualidad. Era necesario prepararte para un impacto que aún no comprendes. Pero cuidado, este impacto no ocurrirá solo, exige una respuesta. El momento es ahora. Hay momentos que parecen cotidianos, pero son puntos de inflexión. Crees que solo estás escuchando otro mensaje, pero lo que está sucediendo ahora es mucho más profundo. Es tu espíritu el que está siendo empujado a despertar. Este mensaje te encontró, no fue al revés. Y eso ya es una señal. La pregunta ahora es, ¿seguirás cargando con todo como si estuvieras solo o comprenderás finalmente que fuiste apartado para algo que otros no? ¿Seguirás diciendo, ¿por qué a mí? ¿O empezarás a preguntar, ¿para qué sirve todo esto? Porque la respuesta a esa última pregunta lo cambia todo. Tu viaje apenas comienza. Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad que está despertando a la verdad. El peso que revela el llamado. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué algunas personas enfrentan más pérdidas, más rechazos, más batallas que otras? ¿Has notado que, mientras algunos parecen vivir la vida a la ligera, otros cargan con responsabilidades que no siempre eligieron? Esta diferencia tiene una razón, y no es mala suerte ni mala suerte. Hay un principio espiritual poco hablado, pero profundamente cierto. Cuanto mayor es el propósito, mayor es el peso que tiene ante sí. Sí, has leído bien. Lo que muchos ven como castigo en el reino de Dios, en realidad es preparación disfrazada. No es rechazo, es selección. Quizás creciste escuchando que las dificultades son señales de que Dios se ha alejado. Quizás alguien te dijo que si todo iba mal era porque algo estabas haciendo mal. Pero la Biblia cuenta otra historia, y también la vida. Veamos una de las narraciones más emblemáticas de la historia bíblica, la de José. En Génesis 37, alrededor de 1898 a.C., un joven de apenas 17 años fue traicionado por sus propios hermanos. Arrojado a una cisterna y vendido como esclavo, pasó años enfrentando injusticias, incluido el encarcelamiento por un crimen que no cometió. Sin embargo, esta misma persona, años después, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Génesis 41. No llegó allí a pesar del dolor, pero debido a ellos. El dolor no lo destruyó, ella lo formó. El mismo patrón se repite en la vida de David, ungido rey por Samuel, 1 Samuel 16, pero perseguido por Saúl durante gran parte de su juventud. Antes de tomar el trono, vivió como fugitivo, durmiendo en cuevas, lidiando con la traición y el abandono. Esto sucedió alrededor del año 1010 a.C., e incluso entonces David se convirtió en el rey modelo citado hasta el día de hoy. Ambos cargaron con un peso antes de ver el cumplimiento de sus promesas, no porque estuvieran siendo castigados, sino porque fueron elegidos para algo grande. ¿Y estos días? Si esto parece lejano, mire el presente. En 2022, una encuesta realizada por Revista de Religión y Salud reveló que las personas con un fuerte sentido de propósito espiritual demostraron niveles más altos de resiliencia en medio del sufrimiento crónico. El dolor no los destruyó, los moldeó. ¿Conoces a alguien que siempre está llamado a solucionar los problemas familiares? ¿Aquel al que todos miran cuando algo sale mal? ¿Quién retiene las emociones de otras personas, pero no encuentra a nadie que las retenga? Este alguien, casi siempre, no entiende por qué la vida exige tanto, pero lo que está pasando es algo más profundo. Se está posicionando como una columna,
como una base, y las bases siempre tienen el mayor peso. La carga que revela la estructura, piensa en un edificio. ¿Qué sostiene todo el edificio? La base. Si una pared se rompe, tú la arreglas. Si una ventana se rompe, la reemplazas. Pero si los cimientos ceden, todo el edificio se derrumba. Por eso quien está llamado a ser base de algo más grande necesita ser forjado con más rigor. Esto no es solo una metáfora espiritual, es una verdad que se confirma en la psicología, en el liderazgo y en la vida. Aquellos que fueron obligados a apoyar tienden a experimentar más crisis que aquellos que simplemente siguen el ejemplo. Y eso nos lleva a un punto esencial. El peso no es un error, es un reconocimiento invisible. No fue por error. Es posible que haya perdido personas, haya experimentado una traición, haya enfrentado enfermedades o haya luchado con situaciones que parecían injustas. Pero, ¿qué pasaría si todas estas experiencias se utilizaran para construir algo dentro de ti que otros simplemente no tienen? Esta es la esencia de la selección espiritual. Dios no elige lo perfecto. Él elige los disponibles y los moldea con fuego, no para castigarlos, sino para prepararlos. Así fue con Moisés en el desierto, con Esther en el palacio, con Job sufriendo, y ha sido así contigo. El problema de no reconocer el propósito, el mayor riesgo de cargar tanto peso sin entender el porqué, es caer en la trampa de la autocompasión. Y el enemigo lo sabe. Si puede hacerte pensar que simplemente tienes mala suerte o que eres una víctima de la vida, te impide ver que lo eres, fundamento de algo eterno. La pregunta correcta no es ¿por qué yo? Es ¿qué quiere Dios hacer a través de esto? Porque cuando esa pregunta cambia, todo cambia. La nueva perspectiva. El peso no desaparece. Las responsabilidades continúan, pero algo cambia, el significado. Ya no está siendo aplastado, está en construcción. Lo que antes parecía un castigo, ahora es parte del plan. Lo que antes era un dolor sin explicación, ahora es un martillo que moldea el destino. Y cuando comprendes esto, hasta las lágrimas cambian de sabor, porque ahora ella riega el suelo de un futuro significativo. Llegaste aquí no porque tuviste mala suerte, sino porque le habían confiado algo que pocos podían manejar. Esta es la verdad que el mundo no comprende, pero el cielo ya la ha reconocido en vosotros, y a partir de ahora, tú también debes reconocerlo. Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Si este vídeo tiene sentido para ti, no te detengas aquí. Haz clic en registrarte ahora y descubre el siguiente paso hacia tu transformación, forjado donde nadie ve. ¿Alguna vez te has sentido olvidado, como si estuvieras atrapado en una fase de la vida en la que no pasa nada, nadie se da cuenta de lo que estás haciendo y todo parece una larga espera sin explicación? Este sentimiento para muchos es visto como estancamiento. Pero ¿qué pasa si ella es de hecho capacitación? ¿Y si ese silencio es el campo secreto donde se preparan grandes propósitos? La verdad es que los mayores impactos nacen lejos del público. Aquellos que han sido separados para provocar una transformación real no se forman bajo las luces, están formados en lo oculto, el trabajo que el mundo no ve. Hablemos de construcción. En cualquier proyecto, los primeros meses no tienen mucho que ver con lo que será visible. El proceso inicial consiste en enterrar las estructuras, cavar el terreno y posicionar las vigas. Es un trabajo duro, solitario e invisible, pero es este trabajo oculto el que sustentará todo lo que vendrá después. Ahora compare eso con la vida. Hay personas que parecen florecer rápidamente, emergen, reciben aplausos, visibilidad, reconocimiento. Sin embargo, muchas veces, lo que se construye demasiado rápido también se derrumba fácilmente.
Aquellos a quienes Dios elige para sustentar las cosas eternas no crecen de la noche a la mañana. Pasan por temporadas de silencio, de anonimato, de invisibilidad. Pero hay una razón profunda para esto. Las grandes misiones requieren grandes raíces. El secreto está en el desierto. La Biblia está llena de ejemplos que siguen este mismo patrón. Moisés vivió 40 años en Egipto y luego otros 40 en el desierto, un total de 80 años antes de cumplir su llamado a los 81 años al liberar a Israel. Éxodo 3. Fue en este silencio del desierto donde desaprendió la lógica del palacio y aprendió a escuchar la voz de lo invisible. David, después de ser ungido por Samuel, 1 Samuel 16, no asumió el trono inmediatamente. Regresó a los campos, cuidó ovejas y enfrentó años de persecución. José pasó más de 10 años entre la esclavitud y la prisión antes de ser exaltado. Estos no fueron errores de curso. Ellos eran entrenamiento silencioso. El mito de la visibilidad. En el mundo actual, donde todo gira en torno a la visibilidad, es común pensar que lo que no aparece no tiene valor. Redes sociales, me gusta, aplausos instantáneos. Todo ello crea la falsa idea de que si nadie está mirando, no merece la pena. Pero la verdad espiritual va en la dirección opuesta. Dios no construye prisa, construye permanencia, y para ello esculpe a sus elegidos en lugares donde nadie mira. Es en este ambiente donde crece la humildad. Aquí es donde se establece la identidad. También es en este lugar donde el carácter se fortalece antes de que llegue la influencia. El peso de la invisibilidad. La fase en la que no te notan puede ser la más dolorosa. No genera aplausos, no genera reconocimiento y muchas veces tú mismo empiezas a dudar de si realmente fuiste llamado. Pero esta fase es una de las más sagradas del viaje, porque es allí donde se purifican las intenciones. Aquí es donde decides si quieres presentarte u obedecer. El mismo Jesús vivió 30 años en completo anonimato. Solo después de eso comenzó su ministerio público, que duró poco más de 3 años. Pero esos 30 años ocultos sustentaron los 3 años que transformaron la historia de la humanidad. El entrenamiento es profundo. El proceso de preparación espiritual no apunta solo a producir resultados externos. Tiene el objetivo de formar internamente la estructura emocional, espiritual y mental necesaria para sostener lo que está por venir. Las personas que escalan rápido y sin una estructura interna suelen colapsar. Según una encuesta realizada por Instituto Gallup, los líderes que no pasan por períodos de maduración personal profunda tienen 50% más de probabilidades de desarrollar crisis emocionales y abandonar sus objetivos en los primeros 3 años de exposición pública. Es decir, ser moldeado en secreto es protección, no castigo. Cuando llega el impacto, todo tiene sentido. Siempre llega el momento de la plenitud. Lo que se estaba formando en la oscuridad, en algún momento será revelado. Pero los que han sido formados en silencio llegan con autoridad. No llegan solo por la apariencia, llegan con el peso, la consistencia y las raíces. Aquellos que fueron forjados lejos de los ojos humanos no necesitan demostrar quiénes son. Ellos simplemente ellos son. Y cuando llegan nadie lo puede negar. Fueron preparados por algo más grande que cualquier institución o proceso terrenal. Estás en entrenamiento. Quizás estés precisamente en esta etapa ahora mismo, donde nadie te aplaude, donde te sientes olvidado, donde parece que todo el esfuerzo no genera retorno. Pero, de hecho, este es el momento más importante de tu viaje. Estás siendo pulido. Estás siendo tallado por manos invisibles para una misión que aún no ha sido revelada al mundo, pero que está completamente clara en el cielo. Cuando llegue el momento, lo entenderás. Nada fue en vano.
Cada silencio tenía un propósito, toda la espera tenía sentido. Comparta este conocimiento con el mundo. Juntos podemos difundir este mensaje y ayudar a más personas a ser libres. Suscríbete al canal y envía este video a cualquiera que necesite escuchar esta verdad. El peso que desborda a las generaciones. Imagine por un momento que todo lo que hace hoy, cada decisión, cada omisión, cada elección aparentemente pequeña, está escribiendo capítulos enteros en las historias de personas que ni siquiera conoce todavía. Puede parecer exagerado, pero esta es una realidad espiritual y emocional ignorada por muchos. Lo que no afrontes ahora, lo afrontará alguien más adelante. Lo que te niegues a sanar, lo heredarás como una herida. Lo que tú ignoras, alguien más tendrá que resolverlo, a veces con más dolor, más esfuerzo, más lágrimas. Esto se llama responsabilidad generacional, y no desaparece solo porque alguien decide que no le importa. Lo que la Biblia ya mostró, a lo largo de las Escrituras, vemos patrones que se repiten de manera preocupante. En Éxodo 25 está escrito que las consecuencias de la desobediencia pueden extenderse hasta la tercera y cuarta generación de los que me rechazan. Este no es un castigo arbitrario, sino una revelación sobre cómo nuestras actitudes repercuten más allá de nuestra vida. Un ejemplo sorprendente es el de la casa de Elí. En 1 Samuel, el sacerdote sabía que sus hijos estaban haciendo el mal, pero no hizo nada para corregirlos con firmeza. El resultado fue una maldición sobre su linaje, y su nombre ya no ocupó el sacerdocio en las generaciones siguientes. ¿Y qué pasa con Saúl? Su desobediencia le costó la continuidad del reinado de su familia. Fue la decisión de un hombre, en un momento específico, que interrumpió el destino de toda una descendencia. Estos registros son advertencias, no solo historias. Están ahí para recordarnos que el precio de la omisión de hoy se cobrará mañana y, a menudo, no por nuestra parte, sino por los nuestros. La ciencia confirma el principio espiritual, la epigenética, un campo reciente de la biología. Ya ha demostrado que los traumas no resueltos pueden afectar genéticamente incluso 3 generaciones. Las investigaciones con sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, revelaron que sus hijos y nietos heredaron rasgos de ansiedad y miedo, incluso sin haber experimentado el evento. En otras palabras, incluso la ciencia reconoce que lo que experimentamos y cómo elegimos afrontarlo tiene un impacto directo en quienes nos suceden. Ahora imagina esto en el campo espiritual. ¿Cuántos patrones negativos se repiten en las familias porque alguien en el pasado prefirió el silencio al enfrentamiento? ¿Cuántos niños cargan con culpas, adicciones, creencias y luchas que en realidad pertenecían a sus abuelos? ¿Qué carga estás dejando? Tal vez te aferres a un dolor que no empezó contigo. Quizás heredó el abandono que también sufrió su padre. O cargas con miedo al fracaso porque tu madre vivía bajo la sombra de la comparación. O luchar contra la pobreza no porque hayas tomado malas decisiones, sino porque hubo generaciones antes que tú que la aceptaron como un destino. Y es exactamente por eso que estás aquí. ¿Por qué alguien tiene que romper el ciclo? Alguien necesita decidir que lo que empezó antes no continuará. La decisión que interrumpe ciclos, romper un patrón, no es fácil. Enfrentar lo que siempre ha sido ignorado requiere fuerza, fe y firmeza. Pero cada vez que alguien dice «basta», sucede algo poderoso. José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, pero eligió el perdón. Esa elección no solo salvó a su familia, sino que allanó el camino para un legado que abarca siglos. Esther arriesgó su propia vida para defender a su pueblo.
Podría haberse escondido detrás de las comodidades del palacio, pero comprendió que su posición requería valentía. Estos personajes fueron puntos de transición. Había gente que decía, el dolor termina aquí. ¿Qué hay en tus manos? Quizás sientas que tu vida no tiene mucho peso. Es posible que se vea a sí mismo como una persona común y corriente que simplemente intenta sobrevivir. Pero eso es mentira. La forma en que afrontes tus dilemas hoy define cómo experimentarán la vida tus hijos, nietos, sobrinos e incluso personas que nunca conocerás. Si no superas esta inseguridad ahora, es posible que tu hijo tenga que afrontarla el doble. Si no curas este rechazo, tal vez tu nieta cargue con el mismo dolor, sin siquiera entender de dónde viene. Pero si dices sí a tu proceso, tu transformación se convertirá en el punto de partida para muchos. La libertad comienza con la elección. No puedes cambiar el pasado que te formó, pero puedes decidir qué transmitir. Puedes optar por detener el flujo del dolor. Puedes optar por dejar un legado de fe, valentía y superación. Puedes ser tú aquel a quien los cielos miraron y dijeron, esta generación será diferente gracias a él. La responsabilidad es grande, sí, pero el privilegio de ser el vínculo que transforma generaciones es aún mayor. Para no perderte ningún mensaje de Dios, haz clic en el botón de suscripción. Escribe "Estoy listo" en los comentarios y comienza a alinear tu energía con la transformación que se avecina. La decisión que lo cambia todo. Ha llegado el momento de afrontar lo que tienes delante. Después de todo lo dicho, solo te quedan dos opciones: seguir fingiendo que nada de esto tiene que ver con tu vida, o aceptar de una vez por todas que fuiste separado para cargar con algo que va mucho más allá de tu historia. No se trata de exageración. No se trata de crear un rol que no tienes. Se trata de reconocer las señales que siempre han estado ahí. Porque, si te paras a pensarlo, todo esto lleva tiempo intentando avisarte. ¿Te diste cuenta que no cualquiera sostiene la casa cuando todo se desmorona? ¿Has notado que mientras otros huyen de las crisis, eres tú quien debe solucionarlas? ¿Entendiste que, incluso cansado, incluso sin apoyo, eres tú quien continúa, incluso sin que nadie te lo pida? Así que aquí está la verdad. Se te ha confiado algo que muchos no podrían soportar. No se trata de mérito, se trata de posicionamiento. Ser elegido no se trata de ser mejor. Tiene que ver con estar dispuesto. Dios no busca la perfección, busca disponibilidad. Y los que están dispuestos reciben más responsabilidades. Quien acepta el desafío tiene peso. Quien responde al llamado se convierte en un referente. Ahora comprendan, si no actúan, si continúan impulsando esta decisión con el estómago, otra generación pagará el precio. No es una exageración, es un hecho. Ignorar lo que sabes que debes hacer hoy es trasladar el problema a tus hijos, a tus nietos, a un futuro que tendrá que resolver lo que no quisiste afrontar. La verdad desnuda. Tienes algo en tus manos, una decisión que podría crear una nueva historia, o mantener todo como está. Si sigues intentando esconderte detrás de excusas, la vida seguirá empujándote hacia el mismo punto hasta que enfrentes lo que hay que resolver. Puedes seguir alegando que aún no estás listo. Puedes seguir diciendo que estás demasiado cansado para luchar, o puede asumir claramente que es hora de actuar, porque el tiempo no espera. El reloj no se detiene, y lo que elija ahora resonará en los años venideros. Para bien o para mal. El peso nunca desaparece, pero el propósito lo justifica. Esta responsabilidad que parece aplastarte no desaparecerá mágicamente, pero puede convertirse en una misión. Cuando comprendes que hay un propósito detrás del dolor, el sufrimiento deja de ser inútil.
Cuando te das cuenta de que la carga tiene un destino, se vuelve más ligera. No porque cambie la carga, sino porque tú cambias. Se deja de ver todo como una injusticia y se empieza a verlo como una oportunidad real de dejar un legado. Directo al grano. La pregunta ahora es simple. ¿Seguirás viviendo como si fueras uno más? ¿O aceptarás finalmente que lo que llevas tiene un destino concreto? ¿Sí o no? Quédate o levántate. Responder o ignorar. No hay término medio. O aceptas aquello para lo que fuiste diseñado, o vives una vida por debajo de lo que estaba destinado para ti. El fin del perdón. Este es el momento de dejar de justificarte. No más culpar a las circunstancias, a los demás o incluso a Dios. Lo que necesita cambiar ahora es su posicionamiento. Ya tienes comprensión, ya reconoces la llamada, ya sabes lo que tienes que hacer. Lo que falta es el coraje de decir, depende de mí. Y cuando dices eso, todo cambia. Declaración final. No es el peso lo que define al elegido, sino su respuesta al peso. La carga continúa, el camino continúa, pero ahora ya lo sabes. No es casualidad, nunca lo fue. Se os ha confiado la responsabilidad de ser base, apoyo y puente. No llegaste tan lejos para ser uno más. Usted ha sido apartado para liderar. Y ahora, con todo claro ante ti, solo queda una pregunta. ¿Seguirás huyendo? ¿O finalmente ocuparás el lugar que te correspondía? La elección siempre fue tuya. Si sientes este llamado dentro de ti, suscríbete al canal y escribe "Soy elegido" en los comentarios. Declara que estás listo para recibir lo que ya está reservado para ti.